Bueno, si no hay otro anuncio, vamos a pasar a la palabra que viene por parte de nuestra pastora y directora, la doctora Noemí Rodríguez. Buenos días, ¿cómo están? Hemos podido alabar al Señor y levantar nuestras manos delante de Él. Yo sé que Él ha tocado nuestros corazones y también se ha glorificado a través de nuestra alabanza. Así es que hoy vamos a disponer nuestros corazones, ¿le parece?, para escuchar su palabra. Le invito a que ore por favor conmigo. Señor, te doy muchas gracias por este bello tiempo que hemos estado en tu presencia, Señor, y te rogamos, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Que tu presencia siga manifestándose en este lugar, Espíritu Santo, tocando nuestros corazones, hablándonos, llenándonos de ti. Te alabamos y te damos a ti la honra y la gloria y la alabanza. Usa mis labios, Señor, y permite que tu palabra, como es tu promesa, no vuelva vacía, sino dé un fruto abundante en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar el mensaje de hoy en un versículo que se encuentra en Éxodo, capítulo 24, versículo 17. Éxodo 24, 17. Si alguien está anotando, lo quiero repetir. Éxodo 24, 17. Y dice así: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Permítame leerlo una vez más. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Yo sé que estamos viviendo ciertamente los últimos tiempos. Yo estoy segura de que el Señor está moviéndose con poder y autoridad porque Él viene pronto. Aún así, estamos viendo situaciones difíciles en todas partes. Y quizá usted se ha preguntado o ha escuchado esta pregunta: ¿por qué no interviene Dios más? ¿Por qué no alimenta directamente a los hambrientos? ¿Por qué Él no desciende con su mano poderosa y sana a tantos enfermos? ¿Por qué Dios no detiene las guerras? Si Dios existe, simplemente podríamos preguntarnos, ¿por qué no se manifiesta un poco más? Y Éxodo, de donde acabamos de leer, nos habla de un tiempo en el que Dios se manifestó claramente al pueblo de Israel. Miren, se manifestó a través de las plagas de Egipto. Había revelado su gran poder de muchas maneras. Milagro tras milagro, Él hizo con su pueblo, de manera que Él proveyó alimento para los israelitas en cada mañana. Y si surgieran preguntas acerca de la existencia de Dios, pues los que dudaron en aquel momento solo tenían que ver y tenían que abrir sus ojos para que pudieran observar la nube que cubría a este pueblo, la gloriosa columna de fuego. En esos días yo creo que era muy difícil ser ateo. Sin embargo, con cada ejemplo de fidelidad de Dios, parecía que convocara a la infidelidad del hombre. Pareciera que entre más se manifestara la presencia de Dios con milagros y prodigios, que los mismos israelitas veían con sus ojos, ver aplastar a un ejército con el mar, en medio del mar, cuando se sentaban allí a degustar lo que Dios les proveía, aquellos codornices, aquel pan de cada mañana, el maná. Yo creo y me he preguntado, ¿sería posible dudar
viendo tanto poder de Dios en aquellos tiempos de la presencia y de la existencia de Dios. A lo mejor usted, leyendo partes de la palabra de Dios, podría decir, si tan solo me hubiera tocado vivir en aquellos tiempos, seguramente no tendría ninguna duda. Éxodo nos muestra, sin embargo, el peor aspecto del pueblo de Israel. En medio todavía de estos milagros, en medio de su misma presencia, porque acabamos de leer que la apariencia de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y se manifestaba a los ojos de todo el pueblo. Puede decir a quien está a su lado, Él se manifestaba a los ojos de todo el pueblo. Sin embargo, la gente que había desayunado el maná, la gente que había tomado agua de la roca, la gente que había caminado por el medio del mar en seco, la gente que había visto cada día la gloria de Dios y que había prometido solemnemente servir al único Dios verdadero que los había librado de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, esa misma gente ahora estaba en pie, donando sus joyas y todo aquello que habían sacado de Egipto, y esa misma gente había llevado a fundir todo lo que tenían de oro para violar el mandamiento, para deshonrar el nombre de su Dios. La historia de los israelitas nos dice que aún cuando Dios se manifestaba más, cuando Dios se manifestaba como quisiéramos, un poco más, aún enfrente de sus ojos, manifiesto el poder de Dios, los israelitas se volvían a lo que no convenía, deshonrando la honra y la gloria de Dios. Dieron sus joyas y en un momento levantaron ahí un becerro de oro y Dios no tuvo otra cosa más que decir, y Moisés, que los guiaba, hombres duros de servir. ¿Quién les ha enseñado a vivir de esta manera? La historia de los israelitas debería servirnos para dejar de pensar que las muestras del poder de Dios nos garantizan la fe. Déjeme repetirle otra vez. La vida de estos israelitas, esta historia nos debería de servir para dejar de pensar que las muestras de poder de Dios cada día garantizan nuestra fe. Hace algunos 30 años quizás, un joven, y ya lo he platicado con algunos, un jovencito, un niño todavía, con una insuficiencia cardíaca pues muy grave. Estaba entre la vida y la muerte y mi esposo oró por él y él fue completamente sanado en un abrir y cerrar de ojos. Y sin embargo, fue el primer hombre que levantó en nuestro México, ahí en la colonia Morelos, el primer altar a la muerte, años después. ¿Cómo es posible que algo tan maravilloso y tan real en su propio cuerpo no le haya hecho permanecer firme en la fe de un Dios verdadero? ¿Cómo es posible que viendo aún la gloria de Dios, jóvenes, hombres y mujeres como él hayan dudado de la existencia de Dios y se inclinan a dioses ajenos, a ídolos hechos de mano? Los culpables pagarían en el tiempo de Israel, vagando por 40 años en el desierto, desolados, y quizá preguntándose, ¿dónde está la mano poderosa de nuestro Dios que nos sacó de Egipto? Si Jehová se manifestara hoy de la misma manera como nosotros quizá nos hemos preguntado o como hemos escuchado decir, si tan solo extendiera una vez más su mano,
déjeme decirle, Él extiende todos los días hacia nosotros. Hoy hemos cantado su gloria, hoy hemos levantado nuestras manos para alabarle. Y yo les decía, ninguno de los beneficios que hemos recibido de parte de Dios en esta semana garantizan la fe de ninguno de nosotros. Y si eso no lo hace, me pregunto entonces, ¿qué lo garantizará? Si el ver la gloria de Dios y su amor para cada uno de nosotros, si probar sus misericordias cada mañana no garantizan nuestra fe, no garantizan que no nos inclinemos a dioses ajenos, no garantizan que anhelemos su presencia, no garantizan, como hablábamos el miércoles en Mujeres, que anhelemos estar dentro de sus atrios. No garantizan que sepamos que no hay otro Dios fuera de Él. Entonces, ¿qué lo podrá hacer? Mire, la fe es una palabra que viene del fides y significa seguridad o confianza. Y los diccionarios nos dicen que la fe es una creencia no sustentada en pruebas. Y enfaticé el no, porque no necesariamente podríamos probar lo que creemos, pero en una manera visible. La fe entonces es una seguridad, producto en algún grado de una promesa que nos ha sido dada. Y conforme a la palabra de Dios, la esencia de la fe consiste en recibir lo que Dios nos ha revelado y puede definirse de esta manera, como la confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y la fe nos ha sido dada para varias cosas, pero yo quisiera mencionar hoy 3 aspectos por los que necesitamos una fe firme, una fe inconmovible. La primera es para salvación, porque necesitamos a Jesucristo para ser salvos. Y entonces la fe es necesaria para salvación, y dice la palabra en Romanos capítulo 4, versículo 5, Romanos capítulo 4, versículo 5, si están buscando en su Biblia. Dice así este versículo: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una vez más la palabra nos confirma, no es por obra. Al que no trabaja, al que no se esfuerza, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Necesitamos esta fe para ser justificados delante de Dios. Y ahí mismo, en este capítulo 4, versículos 18, dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham, el padre de la fe, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esto añade aquí este pasaje: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, fe es necesaria para nuestra salvación, para nuestra justificación. ¿Y qué se dice de la fe en cuanto a la oración? Después la fe, dice Hebreos, la confianza
la seguridad de lo que no se espera, de lo que se espera, de lo que no se ve. Tenemos fe en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo hace. ¿Por qué? Porque eso dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. También la fe se manifiesta en nuestras vidas en cuanto a las cosas invisibles, en cuanto a las cosas que le pertenecen a Dios, de que nos hablan las Escrituras. La fe hace que o da substancia a aquellas cosas invisibles, de modo que podemos actuar de acuerdo a estas cosas, siendo ellas reales para nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Hebreos 11, del 1 al 3. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo podemos convencer a nuestros niños y a nuestros jóvenes de estas cosas que no se ven, de estas palabras y cosas invisibles que nos habla la Escritura? Por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El mundo fue creado por Dios. El mundo no fue el resultado de una evolución o de tantas teorías que hasta el día de hoy no han sido comprobadas. Siguen buscando aquel eslabón perdido y no lo van a encontrar, porque la fe hace que las cosas tengan sustancia, las cosas invisibles de Dios. Aquí dice que por su palabra, por la palabra de Dios fue constituido el universo, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué necesito para tener este tipo de fe? ¿Qué necesito para ejercer esta fe de la que algunos en la Escritura, especialmente en este capítulo 11 de Hebreos, nos habla? Bueno, dice aquí mismo en Hebreos 10:36, dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Primero, necesitamos ser pacientes. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Después de ser pacientes, necesitamos hacer la voluntad de Dios. A veces queremos recibir las cosas que Dios nos ha prometido sin ser obedientes a su palabra. A veces pasamos por alto cuál es su voluntad, ni siquiera la conocemos, muchas veces porque no leemos las Escrituras. Sin embargo, cuando Dios tarda en darnos algo que hemos pedido, en algo que nos ha prometido, nos desesperamos y decimos: si tan solo Dios se manifestara un poco más a mi vida. Sabe que Dios se manifiesta, pero es necesario que nosotros hagamos su voluntad, que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesucristo y no en las cosas naturales que nos rodean. Y dice también Hebreos: de manera que despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Esto está aquí, Hebreos 10, versículos 35 al 39. También Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
prudencia. Lucas 17:6. Lucas 17:6 nos dice estas palabras. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Hay muchas palabras en la Biblia. De hecho, al estar estudiando acerca de la fe, me encontré que no es un pequeño párrafo que nos habla de la fe. Si buscamos las referencias, o sea, las citas bíblicas acerca de la fe, es página y media la que yo tengo en una de mis Biblias, con referencias bíblicas. Página y media completa. Y de otras cosas tenemos un párrafo pequeñito. Pero hablando de la fe, hay muchas cosas que podemos estudiar en la palabra. Solamente quise escoger algunos versículos que nos serían útiles en esta mañana. Juan capítulo 11, versículo 40. Juan 11, 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Romanos 10, 11. Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Efesios 3, 12. Efesios 3, 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Y entonces, pensando en todo lo que significa la fe y en cómo inicié este tiempo con esta palabra, yo creo que es normal que algunas veces hayamos tenido un momento de duda acerca de la existencia de Dios. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué sería necesario para que usted quedara completamente convencido de la existencia de Él? La palabra de Dios nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos hacerlo cercano a cada uno de nosotros. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y necesitamos reconocerle en todos nuestros caminos. Entonces, ¿en qué consiste la fe verdadera? ¿Qué es entonces la fe? ¿Cómo puedo estar seguro de que la tengo? Algunos cristianos ven la fe como una fuerza casi mágica. Si yo tuviera suficiente fe, podría hacer esto y aquello, ¿no? Yo prosperaré si tan solo tengo la fe suficiente. Si tuviera fe suficiente, me mantendría sano y viviría una vida placentera durante todos mis días. Pero, ¿cómo le hace uno para lograr este tipo de fe? ¿Cuáles son las señales de una fe verdadera? Bueno, necesitaríamos leer Hebreos 11. Y yo quiero pedirles que lo lea completo en casa. El autor de Hebreos nos presenta una descripción bien detallada de lo que es la fe. Y aquí incluye a varios hombres que a través de la historia se mantuvieron firmes en su fe. Y si pudiéramos estudiar cada versículo de este pasaje, podríamos encontrar entonces que la fe es perseverar. Que la fe no es solamente creer, que la fe es soportar. Que la fe también significa no perder la esperanza. En muchos casos de los hombres que señala aquí en este pasaje de Hebreos 11, ellos no alcanzaron lo que esperaban, sino que incluso perdieron su vida, muchos de una forma terrible. Dice aquí, algunos fueron aserrados, algunos fueron muertos de muchas maneras. Entonces, la fe
sugiere este pasaje que se refiere más bien a una carrera difícil, donde el corredor tiene sus ojos puestos en el premio que se le habrá de dar. Una carrera donde, a pesar de que hay muchas tentaciones para aflojar el paso y detenerse, el corredor se niega a hacerlo, porque tiene sus ojos puestos en que cruzando la línea de la meta podrá obtener el premio. Y él, bien claro, este corredor, sabe que necesita despojarse de todo peso. Aquí tenemos algunos que han empezado a hacer carreras y a correr algunos maratones. Y yo no me los imagino cargando una mochila con todo lo que por si se necesita, como hacemos algunas mujeres con nuestra bolsa. Por si se ofrece, puede encontrar desde un clavo hasta una plancha en una bolsa de mujer. Pero yo no creo que un corredor de maratón traiga todo eso por si se necesita durante la carrera. Dice, despojándonos de todo peso, aconseja Hebreos. Y también nos dice, levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo me pregunto, ¿vale la pena seguir luchando? ¿Por qué se esfuerza la gente que corre maratones hasta el dolor? La mayoría de los participantes pudieran mencionar dos razones. Primero, por la recompensa personal que reciben. Y no se refiere únicamente a aquella medallita que ganan, sino la satisfacción personal de haber corrido ese maratón. Tenemos varios campeones aquí, podríamos pedirles sus medallas. Y no necesariamente porque hayan llegado en primer lugar, sino porque el hecho de haber participado en esa carrera les hace sentirse bien con ellos mismos. Pero también por el beneficio de un cuerpo sano, quizás podría ser la otra respuesta. Y yo creo que estas mismas dos recompensas tienen validez cuando hablamos de correr una carrera de fe en este mundo. El desarrollo de un buen carácter en nuestras vidas quizá debiera ser suficiente, pero también la palabra de Dios nos dice que si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, recibiremos el galardón de la vida eterna. Así es que ¿cuántos de aquí estamos dispuestos a aflojar el paso? Hace ratito Luis pedía que oráramos por aquellos hombres y mujeres que tenemos aquí de mayor edad. Y bueno, yo ya pasé medio siglo. Y siendo el siglo suena bien difícil decir cuántos años tenemos. Yo ya voy muy allá del medio siglo. Pero ¿valdrá la pena aflojar el paso a estas alturas? ¿Valdrá la pena olvidarnos de lo que Dios ha puesto delante de nuestros ojos si nos mantenemos firmes y sin dudar, sin fluctuar, puestos nuestros ojos en Jesús? La fe que describe Hebreos no es una fe recubierta de azúcar o de chocolate. No es una fe que se antoje realmente. No es una fe por la cual todos diríamos, vamos con los ojos cerrados. Dios no le garantiza a nadie una vida de lujos y de descanso cuando emprendemos la carrera de la fe. Es una fe rigurosa. Consiste en un compromiso constante, aun cuando nuestros ojos no puedan ver lo que está delante. Es creer a Dios a pesar de todo, y es un compromiso constante de aferrarnos a Él y a sus promesas. Pase lo que pase. ¿Podría decirlo conmigo? Pase lo que pase. Y les repito, Hebreos menciona alguna gente que prosperó y otra que sufrió, pero todos tenían fe. Así es que pasará lo mismo entre nosotros. Algunos prosperaremos y algunos sufriremos, pero no quiere decir que la fe se haya agotado, ni que podemos permitir que ésta se agote. Podríamos entonces
hacer cada uno nuestra propia definición de fe. Quizá los maratonistas decían llegar a la meta. Quizá otros dirían, pues simplemente aguantar. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice, como leímos en Proverbios, la fe es decir como este hombre sabio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué podemos recibir de todo esto que hemos escuchado hoy? ¿Qué podemos concluir? Que Dios es fiel, diría yo. Que Dios es bueno y que su palabra permanece para siempre. Y hoy es un día en que celebramos la Cena del Señor. Y estaba estudiando acerca del tabernáculo de reunión. Muy parecido, yo creo, al de nosotros. Estaba leyendo cómo Dios les da instrucciones precisas para levantar una tienda donde pudiera revelarse la presencia de Dios. Y mire, todo el Pentateuco nos habla un poco acerca de eso. Ahora sí podemos hablar del Pentateuco, porque hace 8 días nos dimos cuenta lo que era. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en alguna medida nos hablan del tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo de Dios fue bajo una orden directa, una palabra directa llegada a los hombres y les dijo, mira, vas a construir el tabernáculo conforme a todo lo que yo te diga. Lo mismo sucedió con el arca de Noé. Se le dijo, vas a construir un arca conforme a todas las instrucciones que yo te dé. Le dijo las medidas, el tipo de madera que tenía que usar. En el tabernáculo sucedió así. Y estudiando le muestra cómo debería de ser cada una de las tablas que sostendrían aquel tabernáculo. Cómo deberían de ser las cortinas que cubrirían las paredes del tabernáculo. Les muestra cómo hacer y con qué madera el propiciatorio, la mesa que habría allá adentro, el altar donde se harían los sacrificios. Es impresionante cómo dice que tenían que ser recubierto todo esto con oro fino y refinado. Y empieza a mostrar todas estas cosas. ¿Y por qué le menciono hoy el tabernáculo? Bueno, porque leí muchas partes de estos pasajes y en ningún lugar encontré que Dios les pedía que hiciera sillas. Y yo me quedé pensando, ¿por qué no había sillas en el tabernáculo? Si los sacerdotes estaban ahí de día y de noche, ¿por qué no había ninguna instrucción de poner sillas en aquel lugar? Y hablando de la fe, me encuentro en el Nuevo Testamento, donde dice que Jesucristo, después de haber muerto en una cruz por perdonar mis pecados y los de cada uno de los que crean en Él, resucitó al tercer día. Y después de resucitar, de levantarse de la muerte, habló con algunos de sus discípulos y nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó. ¿Lo vio conmigo en este pasaje? Después de hablar con sus discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto es impresionante para afirmar nuestra fe. Esto nos habla de que mientras era por obras, de que mientras era por sacrificios, la obra tenía que ser continua, todo el tiempo. Día y noche estaba el fuego encendido en el altar. Día y noche había sacrificios sobre esos altares. Día y noche tenía que haber fuego consumiendo el sacrificio por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, una vez y para siempre, la obra de la carne terminó.
Los sacrificios se acabaron y entonces, como sucede cuando las cocineras que tenemos aquí terminan de cocinar, ¿qué hacen? Se sientan. Sucedió como cuando la comida está preparada y nos llaman para que nos sentemos a degustar aquello delicioso. Sucedió como cuando la obra está terminada y no hay más que hacer. Ninguna cosa más hay que hacer para alcanzar la justificación de parte de Dios. Entonces dice aquí, Jesucristo, después de haber hablado, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe cómo podemos recibir esto? Por la fe. Por la fe. Y hoy es un día que celebramos. Y no podemos celebrarlo si no hay fe en nosotros. Hoy es un día que recordamos el sacrificio de Dios. Y no podemos recordarlo sin la fe suficiente en nuestras vidas. No podemos tomar el pan y el jugo si no hay fe en nuestros corazones de que Jesucristo se sentó porque la obra estaba terminada. De que Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Ya no hay nada que hacer. Nuestros pecados han sido perdonados. Y por eso cantamos. Y por eso levantamos nuestras manos. Y por eso alabamos a Dios. Y debiera ser suficiente para que nuestra fe no se acabe. ¿Cómo puedo tener fe suficiente? Decía yo. Simplemente viendo las Escrituras. Jesucristo se levantó de la muerte y se sentó a la diestra del Padre. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y desde allí intercede por nosotros. Esto es suficiente para que nuestra fe no decaiga. Y yo quiero invitarle a que si hay fe en alguno de nosotros, que si, aunque sea esa pequeña, fue como un grano de mostaza, Jesucristo dijo era más que suficiente. No para llenarnos de cosas en este mundo, no para lograr todas nuestras metas, no para alcanzar aquello que anhela nuestro corazón. La fe es para poder permanecer firmes hasta que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Habrá alguno aquí dispuesto a mantener esa fe inquebrantable? ¿Habrá alguno aquí dispuesto a creer lo que la palabra de Dios dice por medio de la fe? Que Jesucristo se sentó después de que la obra fue terminada. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Y que así puestos de pie nos unamos a este número de hombres descritos en Hebreos. Hombres que por fe conquistaron reinos, que por fe hicieron justicia. Hombres y mujeres que por fe alcanzaron promesas, que por fe taparon bocas de leones. Hombres que apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada. Hombres y mujeres que sacaron fuerzas de debilidad, que se hicieron fuertes en batallas y que pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Nosotros podemos ser parte de estos hombres y mujeres. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no siempre recibieron lo prometido. No al momento, porque proveyó Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿No le parece esto maravilloso? Dios ha preparado algo mejor aún para nosotros. Algo mejor que lo que preparó a Daniel cuando fue echado en el foso de los leones y no fue devorado.
Algo mejor que para Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados en un horno de fuego y sus ropas no se quemaron, ni siquiera olían a humo, y ellos no murieron allí. Hombres y mujeres que fueron apedreados, dice aquí, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, algunos pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio, aunque no necesariamente la promesa. Así es que si nuestros ojos físicos no ven la promesa en lo natural, esto no va a permitir que nuestra fe decaiga, porque recibiremos la promesa allá en el cielo. Dios ha ido a preparar, Jesucristo ha preparado un lugar para nosotros. Él se sentó a la diestra del Padre. Él en la cruz dijo, consumado es. Y por su muerte en esa cruz, nosotros somos justificados. Démosle gracias a Dios por su obra tan preciosa. Y cuando cantemos, cantémosles con gozo, porque Él es digno. Mientras reciben ustedes el jugo y el pan, quiero terminar leyendo una vez más el versículo con el que iniciamos. Y lo podemos ahora nosotros ver con nuestros ojos espirituales. Dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. ¿Sabe? La gloria de Jehová se quiere manifestar y se ha manifestado en usted y en mí. Así es que solamente pida en esta hora que nuestros ojos sean abiertos para contemplar la gloria de Jehová como un fuego abrasador. Alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es que aún hoy, la gloria de Jehová como un fuego abrasador sigue mostrándose en la cumbre de ese monte. Solamente levante su vista, de allí vendrá su socorro, de Jehová mismo, que hizo los cielos y la tierra. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti. Que harás en
Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Señor, te damos muchas gracias por tu sacrificio en la cruz. Y hoy, en memoria de ese día, Señor, en memoria de tu amor y tu misericordia para con nosotros, tomamos este pan. Recordamos cuando Jesucristo tomó el pan y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo, que por ustedes será entregado. Háganlo cuantas veces lo hagan en memoria de mí. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia manifestado en tu obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Comemos este pan con gratitud y dándote a ti la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Amén. De la misma manera, Señor, tomamos este vaso y recordamos donde Jesucristo dijo, tomen de la copa que es mi sangre, que por ustedes es derramada. Hagan esto cuantas veces lo hicieren en memoria de mí. Gracias hoy, Señor. Te damos muchas gracias y declaramos, Señor, con nuestra boca, con fe en nuestro corazón, que tu palabra es fiel y verdadera. Y Jesucristo dijo que algún día lo volvería a tomar el pan y a tomar la copa, Señor, cuando estuviéramos sentados a su mesa. Permite que todos los que estamos aquí podamos participar en aquel día. Que nuestra fe, Señor, no sea quebrantada. Que nuestra fe sea cada día fortalecida. Que despojados de todo peso y de todo pecado, podamos ser dignos de estar aquel día delante de tu presencia, trayendo nuestras coronas a tus pies y glorificando tu nombre de día y de noche. Gracias por tu sangre preciosa, Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Te damos la honra y la gloria y la alabanza. Amén, Señor. Amén.
que hará